Buenas a todos, soy Walter Velázquez de Sexto Computación B, clave 29. En esta ocasión voy a hablarles sobre la motherboard, un poco de su historia, por quién fue creado, características y una serie de preguntas. Pero primero vamos a comenzar con estas preguntas, así que vamos por ello. Y la primera pregunta dice así: ¿qué es el chipset? Es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador, permitiendo que este tipo de procesadores funcionen en una placa base. La segunda pregunta dice: ¿qué es el puente norte? El circuito es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa base. Recibía el nombre por situarse en la parte superior de las placas base con formato ATX y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadoras de escritorio. La tercera pregunta dice: ¿qué es el puente sur? También conocido como concentrador de controladores de entrada-salida, es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. La cuarta pregunta es: ¿qué es la BIOS? Dice que es el sistema básico de entrada-salida o BIOS, es un estándar de facto que define la interfaz de firmware para computadoras IBM PC compatibles. También es conocido como BIOS del sistema, ROM BIOS y BIOS de PC. Y como número 5 es mencionar tres tipos de código BIP. El primero es pitidos continuos. Este quiere decir que son fallos en el suministro eléctrico. 2. Un pitido corto. Este indica que es un fallo en la actualización de RAM. Y número 3. Dos pitidos cortos. Este dice que es un error de paridad en la memoria base, normalmente en los primeros 64 kilobytes de RAM. Ahora sí, vamos a proceder sobre lo que es la motherboard y vamos a hablar primero sobre su historia. Dice que el primer equipo considerado PC fue el IBM modelo 5150, que montaba lo que llamaron breadboard, presentado el 12 de agosto de 1981. Aunque fue la quinta generación de computadoras de la marca, fue creado por un equipo de ingenieros de IBM, dirigidos por Don Stringe y William C. Lowe, hasta la creación de la placa base. La integración del resto de componentes en el ordenador personal se realizaba mediante placas con múltiples bahías de conexión o directamente con cables que hacían de puente entre componentes. Ahora, vamos a hablar sobre Betty McHugh, que ella es la madre de la placa base. Del IBM 5150 a las placas base modernas. Dice que está claro que estos más de 35 años las cosas han evolucionado mucho, pero también está claro que el diseño de placa base modular de IBM creó a finales de los años 80. Es en esencia exactamente igual que el que utilizamos en las placas bases modernas. Se han ido añadiendo cada vez más cosas a estas, especialmente controladores, y además descargando así de trabajo al procesador, con el añadido de que a día de hoy las placas base son casi universales mientras se respete el formato. Es decir, una placa de socket 1151 no admite un procesador AMD, pero sí cualquier procesador de socket 1151 generalmente. Y por ejemplo, cualquier tarjeta gráfica PCI Express o disco duro SATA es compatible. Ahora, ¿qué es una placa base? Dice que en pocas palabras es el esqueleto que junta todas las partes que constituyen un computador, y por ese motivo es uno de los más importantes de la CPU, llamada también la unidad central de procesamiento. Ahora, vamos a hablar sobre las características de la placa base. Dice que las principales características que tiene una placa base o placa madre son las siguientes. Es también conocida con el nombre de tarjeta madre o placa madre. Contiene un chipset que es el centro de conexión de la computadora. Posee memoria RAM y buses de expansión. Tiene un panel que le permite conectar dispositivos externos. Dentro de la caja podemos encontrar conectores internos y zócalos para la instalación de otros componentes.
contiene un software conocido como el nombre de BIOS y que es el responsable de llevar a cabo las funciones básicas. Ahora por último vamos a hablar sobre la importancia de la motherboard. Dice que la placa base es la suma importancia porque dependiendo del tipo de placa madre que se elija, se estará escogiendo al mismo tiempo la capacidad que tendrá el equipo. De la placa base entonces van a depender todos los demás implementos que estén incluidos en la computadora, como por ejemplo la memoria RAM, la cantidad de puertos USB que se tengan o el número de unidades de disco duro que pueden ser utilizados. Así que espero que te haya gustado esta presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.